en Economía para Todos y hay una resolución de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, la SBS, que es la entidad que regula a las entidades financieras, ¿no? Bancos, financieras, ¿no? Con excepción, por supuesto, de las cooperativas, y ha emitido una resolución que está preocupando, en este caso, a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y es básicamente por qué se estaría buscando, a través de esa resolución, formalizar a lo que nosotros conocemos como las casas de empeño. Estamos con John Sarmiento, él es gerente de servicios corporativos de la FECMAC, de esta federación, para que nos dé más detalles al respecto. Bienvenido, gracias por esta entrevista. Gracias, Marixa. Primero hay que clarificar que la Superintendencia de Banca y Seguros supervisa a bancos, cajas municipales, cajas rurales, empresas de crédito y financieras. Así es. Las cooperativas de ahorro y crédito están en un proceso de adecuación a la regulación. Sin embargo, nosotros vemos en el mercado que estas empresas, estas casas de empeño, que han funcionado en algún momento, se han venido incrementando de manera peligrosa desde nuestro punto de vista. Ahora, porque... solo para saber exactamente cómo funcionan estas casas de préstamo y empeño, porque uno puede tener varios conceptos, ¿no? Cuando escuchamos esta frase, pero cuando hablamos en este caso particular, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las casas de empeño en donde una persona va con alguna prenda, una garantía real, le llamamos, que pertenece al titular, para dejarla como garantía de un financiamiento, de un préstamo que requiere. Lógicamente, estas garantías suelen estar valoradas mucho menos que el costo real del producto y con condiciones que siempre han sido más en favor de las empresas de empeño que del cliente. Pero estas empresas se favorecen de la necesidad y de la carencia del acceso que tiene el cliente al sistema financiero formal. Esto no tiene nada que ver con servicios que las mismas entidades financieras puedan entregar, ¿verdad? ¿Son muy aparte? De hecho son préstamos. Son préstamos como las entidades financieras supervisadas por la SBS entregan. Pero aquí se está dando un escenario que se ha incrementado de manera muy preocupante, las casas de empeño y las casas de préstamo. Esto por dos situaciones que camina cada una por su carril. Las personas que han salido del sistema financiero producto de un mal comportamiento que tuvieron a razón del incumplimiento de los pagos en la pandemia han hecho que ya no tengan acceso al financiamiento formal. Han buscado el mercado negro. Han buscado el mercado negro. Y ese mercado negro, como bien lo describes, Maritza, conversa con el gota a gota. Y esto se hace más preocupante porque ahora, y la norma y la resolución dice que cualquier persona natural o jurídica puede constituir una casa de préstamo. Entonces ya hemos visto a través de los medios de comunicación y diferentes durante todas las semanas que estas casas de empeño, incluso la formalización lleva a tener un contingente de personas, un call center, para hacerle seguimiento, cobranza extorsiva a las personas. Entonces, esto nos preocupa mucho porque además estas personas acceden a financiamientos que superan el 200, 300%, que son tasas muy por encima del financiamiento de las entidades del sistema financiero regulado, pero además confunden a la opinión pública porque encontramos, sobre todo en la periferia y en zonas rurales, instituciones con denominaciones como Banco Fortaleza, banco que no existe en el Perú. Entonces encontramos financiera y le ponemos cualquier nombre. Entonces esta resolución para nosotros resulta muy laxa, ¿no? Sobre todo con las reglas de juego que se le deben poner a una empresa que entrega dinero y que se convierte en un actor más del sistema financiero peruano. Ahora, ¿la resolución busca empadronarlas en esencia o tiene alguna otra característica que tenga aquí que resaltar? La resolución, lo que hemos encontrado nosotros en ese mirar cómo era y cómo es ahora, porque las empresas de empeño y casas de préstamo han existido, ¿no? Lo que busca es sumar algunos criterios, ¿no? O agregar, por ejemplo, un oficial de cumplimiento para el tema de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Pero sin embargo, Marixa, acá hay algo muy preocupante. Y si miramos las mismas resoluciones, por ejemplo, en Ecuador, encontramos que aquí lo que se debe analizar primero es que debe ser una persona jurídica, no una persona natural que podemos nosotros coger un testaferro y ponerlo como una persona que va a ser el que va a manejar una entidad
financiera. Ajá. Y además la personalidad jurídica debe ser evaluada con el rango societario, es decir, mirar quiénes son los socios, cómo está conformada, cuál es el activo, etcétera. ¿Y esto no se conseguiría si es que la SBS las empadrona y realiza toda una búsqueda de sus antecedentes, conoce quién los ha fundado, quién los ha inscrito? Sí, absolutamente sí, y vamos a regresar a un antecedente muy parecido, Marixa, okay, porque en este momento son casi 2.000 de estas empresas. Cuando uno habla del sistema financiero peruano, estamos hablando de algo más de 50 entidades financieras, estamos hablando de aproximadamente 400 cooperativas, que hace algunos años, Marixa, no eran 414, sino eran más de 1.000. Claro. Que cuando la SBS dijo efectivamente vamos a empadronarlas, entonces se empezaron a escapar, ¿no?, de la visibilidad del sistema financiero peruano. Luego, esas 414 que se inscribieron como parte del registro, ya cada vez quedan menos, y justamente por las exigencias que tiene un regulador frente a la administración de recursos públicos. Aquí nosotros creemos que la articulación del regulador es fundamental para fortalecer esos criterios de constitución de este tipo de empresas que lo que hacen es colocar créditos, pero también a este modo que nosotros entendemos que hay muchas empresas que están aprovechando esta formalización para el financiamiento de recursos que vienen ya sea de la minería ilegal o también del narcotráfico. ¿No? En todo caso, ustedes están desconfiando también, o por lo que estoy entendiendo en cuanto a sus declaraciones, ustedes están desconfiando del trabajo que la SBS podría realizar con respecto a estas casas, al no fiscalizarlas y revisarlas. Nosotros lo que buscamos es que esta resolución tenga un refuerzo, ¿no?, en la conformación de los criterios, ¿no?, para este tipo de empresas, ¿no? Entonces, aquí es verificar que este tipo de empresas también no tenga problemas financieros. En todo caso, no es problema del empadronamiento, sino básicamente aplicar otros criterios. Aplicar criterios para saber a quién estoy empadronando. Okay. Definitivamente, para la SBS debe ser un trabajo muy importante y adicional, porque estamos hablando de más de 1.000 organizaciones que tienen que tener un miramiento permanente de cómo se han constituido, pero también de cómo se están comportando. Porque muy fácil va a ser que yo la constituya y en su constitución aparezca muy bien, aparezca verde, en limpio, pero luego en el camino esta empresa puede tener una distorsión que alguien tiene que mirar. Y en el sistema financiero formal, todas las empresas del sistema financiero están supervisadas y auditadas de manera permanente. Entonces no podemos fijar una norma para que cualquier persona natural, como es que está en este momento, de esa manera pueda, con recursos de dudosa procedencia o que no sabemos de dónde vienen, colocarlos en el mercado, también adicionalmente distorsionando el endeudamiento real que pueda tener un cliente. Claro, en todo caso, discúlpeme solo para hacer esta precisión, en todo caso, la advertencia que ustedes están realizando desde la FECMAC es el hecho de que las personas naturales, como yo por ejemplo, puedan realizar préstamos entre comillas, formal, ¿no?, al momento de tener un aval de la SBS. Ese sería... Estamos formalizando, efectivamente, estamos formalizando, dejando huecos, ¿no?, para que empresas, como decía hace un momento, de dudosa procedencia, empiecen a colocar créditos, incluso a condiciones que al cliente lo terminan haciendo prisionero de su financiamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué usted refiere de que al existir este aval habría un problema con el endeudamiento? ¿Habría una falsa percepción del endeudamiento de las personas? Sí, habría una falsa percepción, porque si ponemos un ejemplo, Marixa, es como que tú tengas una obligación con una tarjeta de crédito de una entidad financiera, luego tengas este endeudamiento con este tipo de empresas y cuando vayas a una tercera empresa, la tercera empresa solamente va a ver el endeudamiento de la primera. Okay. El de la segunda no lo va a ver y probablemente podría darle más cantidad de la que debería darle porque ya hay un endeudamiento involucrado, ¿no? Entonces yo creo que eso es también peligroso. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros estar sobredimensionando la capacidad de pago de los clientes, ¿no? Había explicado también que tras estas casas de empeño existe la posibilidad de que los préstamos gota a gota se estén infiltrando. ¿Cómo han graficado este problema y si se lo van a presentar de alguna manera ante la SBS? Sí, nosotros tenemos identificadas acciones que han dejado ya o han migrado, ¿no?, de un gota a gota de entrega de dinero a través de persona a persona a ya instituciones, ¿no? Formalizar un local, tener una persona que atiende, que se colocan los créditos, ya no es llame por teléfono, sino vaya a ese local. Entonces, solo ha cambiado la modalidad. Entonces, aquí esto favorecería el espacio para formalizar
estas situaciones delincuenciales, ¿no? ¿Cuántas casas de empeño habrá en el Perú exactamente? ¿Y cómo va la tendencia también en crecimiento? Usted había explicado que desde la pandemia, si mal no recuerdo, si no se me fue la palabra, que han empezado a evolucionar. Las casas de empeño formales está ascendiendo aproximadamente a las 600 a nivel nacional. Pero nosotros encontramos que el número actual ya está superando las 2000. Este crecimiento se ha dado porque efectivamente el límite, por ejemplo, esta es una de las condiciones bastante interesantes, el límite de las tasas de interés han hecho que las entidades financieras dejen de prestar a personas que por el nivel de riesgo tienen que buscar una economía paralela. Y el gota a gota los está recibiendo prácticamente como un beneficio del no acceder a un financiamiento formal. Hay personas que también cuidaron por mucho tiempo, Marixa, su historial crediticio. La pandemia hizo que prioricen, ¿no?, sus ingresos en otro tipo de gastos, dejando de pagar los créditos. Entonces, el dejar de pagar los créditos hacía que su calificación crediticia cambie, no accede al financiamiento o a unos niveles de riesgo que la banca no está dispuesto a aceptar y nuevamente buscamos esa economía paralela. Por eso que ese incremento se debe en respuesta a la situación financiera, económica, social que nosotros hemos vivido en los últimos años, pero también al límite de tasas de interés, que es algo que deberíamos revisar desde el legislativo, ¿no?, para poder, digamos, esta norma que en algún momento se dio con algún propósito seguramente de beneficio, no existe estadística alguna que nos haga saber que esto le ha beneficiado a alguien. Todo lo contrario, está permitiendo que cada vez se excluyan más personas del sistema financiero formal. Ahora, con esta resolución, la 650-2024 de la que estamos hablando, ¿esta ya se está aplicando, ya se puede aplicar? Es decir, una persona natural ya puede ir a inscribirse como casa de ahorro, como casa de préstamo. Correcto. Esta norma, Marixa, es del 22 de febrero del 2024. Esto ya tiene algo más de 2 semanas. Entonces, lo que hicieron es puntualizar algunos criterios adicionales, pero creemos que todavía esto no ha tomado en cuenta, digamos, cómo funciona realmente la dinámica de los préstamos en un segmento de la población en los cuales nosotros prácticamente tenemos el termómetro como sistema de caja municipal. ¿Y qué va a realizar o qué va a hacer la federación ante ello, ¿no? Porque, bueno, finalmente son sus competencias directas. Si los comparamos con los bancos, ustedes son una de las opciones más cómodas para un emprendedor, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente, Marixa, porque en el mercado está perfectamente segmentado, sabemos la clase de clientes que atendemos. Entonces, pero esto no es un reclamo de la Federación de Cajas ni del sistema de cajas municipales por decir nos va a impactar a nosotros en colocaciones, ni mucho menos. Este es un reclamo social, este es un reclamo por el Perú, en donde nosotros tenemos que unirnos no solamente con la Asociación de Bancos, también con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito y con la Asociación de Microfinanzas es ASOMIF. Entonces, como gremio, tenemos que, digamos, unirnos para decir, oye, esto está pasando en el Perú. Y esto está afectando claramente la dinámica económica del microempresario y también del peruano, lógicamente, ¿no? Y el paso a seguir, Marixa, es conversar con la superintendencia, porque esta resolución salió, nosotros la leímos y dijimos, este es un perjuicio para la economía del país. Perfecto, señor Sarmiento, le agradecemos mucho por esta entrevista. John Sarmiento, gerente de servicios corporativos de la FECMAC, hablándonos sobre esta resolución de la SBS que buscaría formalizar a través de un empadronamiento a las casas de préstamo.